la polémica que causó la reforma de la ley previsional. Mediáticamente podemos hacer un análisis de acuerdo a lo que cada uno ha querido recortar de la información o poder ampliar de acuerdo a la idiosincrasia, y no estamos hablando de una cuestión política, estamos hablando de una cuestión de Estado, política de Estado en este caso. Por eso nosotros quisimos ser un poco, digamos, previsores en este sentido, valga la redundancia, y poder analizar cuáles fueron esos puntos críticos que ha tenido la reforma de la ley previsional. Para ello, en dos partes hemos organizado una nota con la abogada María Susana Boza, abogada previsional también, que nos ayudó claramente a entender cuáles fueron estos puntos críticos de la reforma de la ley previsional. Bueno, gran parte de la polémica, ¿no es cierto?, está basada en que lo que cambia es la fórmula mediante la cual se dan aumentos a las jubilaciones. Y esta nueva fórmula teóricamente va a ir acompañando la inflación, y en el año 2018 se prevé que supere a la inflación. No obstante, ¿por qué era tan cuestionada? Porque la fórmula vigente hasta el momento, si continuaba en el año 2018, iba a dar alrededor de 5 puntos más que la que entra en juego a partir de este año. Básicamente, ¿en qué cambia lo que es relativo a la fórmula de movilidad? Con la fórmula anterior, o sea, hasta diciembre de 2017, se daban aumentos cada 6 meses, en los meses de marzo y de septiembre. Y el índice estaba basado en un montón de componentes, entre los cuales muchos de los recursos, ¿no es cierto?, la variación de los recursos que iba teniendo ANSES. Esta nueva fórmula de movilidad que va a acompañar a la inflación está dada por una variación, una composición así de la evolución de los salarios, ¿sí?, que van acompañando la inflación, digamos el índice del INDEC, más el RIPTE, ¿sí? El RIPTE es un índice que basado en los trabajadores estables. Ese índice de la fórmula nueva, en el mes de marzo va a aumentar las jubilaciones en un 5,7%, lo cual llevaría la mínima de 7.248, que es actualmente, a 7.659. Bien, ¿cuál es el tema también con la reforma? Son varios puntos. ¿Y por qué es tan cuestionado esto del cambio de fórmula, lo del bono? Se ha hablado mucho y finalmente, luego de la aprobación de la reforma, al día siguiente sacaron un bono que es una especie de subsidio, un bono complementario. Pero ¿a quién le pagan ese bono? Ese bono no lo perciben todos. En el caso de las jubilaciones, lo van a percibir quienes acrediten 30 años de aportes efectivos. Por ejemplo, no entran quienes se jubilaron a través de moratorias, ¿sí? Ese bono se paga por única vez, es no remunerativo y es de 750 pesos. Bien, va a ser de la mitad, 375, para las pensiones no contributivas, ¿sí? Y a las asignaciones universales por hijo se le van a pagar 400 pesos. Estos montos no remunerativos, ¿qué significa que no sean remunerativos? Que no se toman para el cálculo de la jubilación ni para considerar el aguinaldo. Es un subsidio por única vez. Claro. Bien. Bueno, ¿y por qué es tan cuestionado esto también de la nueva fórmula? ¿Por qué? Porque cuando nos hacían, supongamos, el aumento del mes de marzo, ¿qué se tenía en cuenta para hacer el aumento del mes de marzo? El periodo del semestre previo, ¿sí? Lo que era el último semestre del año anterior, es decir, de julio a diciembre. Es decir, que si nosotros continuamos como estaba, la ley que estaba, en marzo de 2018 se le pagaría a los jubilados conforme la variación de julio a diciembre de 2017. Bueno, lo que es muy cuestionado, que por eso se pagó el bono en este primer pago, como para esa transición. En esta primera transición, que es la del mes de marzo, con el bono estaría cubierta esa diferencia. Pero luego, en las siguientes, de nuevo viene el desfasaje. ¿Bien? ¿Por qué?
porque no se paga, la diferencia, te pagan cada 3 meses, pero considerando lo de 6 meses atrás. Entonces, tampoco se actualiza de la manera ideal, ¿bien? Bueno, ese sería como el punto más controvertido de la reforma previsional. Por eso tantas discusiones, por eso tanto desacuerdo. El gobierno sostiene que esta fórmula, pasado 2018, que es donde se nota mucho la diferencia, que es inferior a la fórmula que estaba vigente, ellos dicen que como cambian, ANSES va a tener otra recaudación diferente porque hay impuestos que no van a estar y demás, que la fórmula que existía no iba a ser buena, que no iba a ser ventajosa para los jubilados y que esta fórmula va a ir acompañando la inflación. Un análisis exhaustivo acerca de los puntos críticos que ha tenido la reforma de la ley previsional, que más allá de todo análisis que cada uno en lo particular pueda hacer, a nosotros nos sirve como información puntual acerca de cuáles son las modificaciones, por lo menos saber de qué se trata. Hemos abordado con la doctora María Susana Boza, abogada previsional, estos puntos. Por supuesto también hablando de lo que significa el 82% móvil, el bono que inmediatamente después de la aprobación de la reforma se dio a conocer que iban a recibir los jubilados y también lo que respecta a la extensión de la vida laboral a los 70 años. Mucho se ha hablado del pago del 82% móvil, ¿bien? La reforma prevé un pago del 82% móvil, pero el 82% móvil ¿sobre qué? Sobre el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Para un jubilado que tenga más de 30 años de aporte, no entran los de moratoria tampoco. ¿Qué significa eso? Hoy el salario mínimo vital y móvil no llega a 10.000 pesos. Entonces, si nosotros consideramos que le garantizan el 82% móvil, le están garantizando que tengan una mínima de 8.200, ¿sí? En números más bien gruesos, ¿sí? Es un poco menos de 10.000 pesos, por ende sería menos todavía. Entonces, por ahí la confusión de la gente, porque la gente a veces dice, me van a pagar el 82% móvil. Cuando se determina la jubilación, ¿sobre qué se determina? Sobre el promedio de las remuneraciones que tuvo el trabajador los últimos 10 años en los cuales se desempeñó en la actividad. No es así. En este caso es para quienes trabajaron y aportaron efectivamente durante 30 años, ¿sí? El 82% del salario mínimo vital y móvil. Los montos son muy distintos si uno hace esa comparación. La otra modificación es una que le da al trabajador la opción de permanecer en el empleo hasta los 70 años, tanto el hombre como la mujer. Los empleadores tienen, digamos, con la ley de contrato de trabajo actual, previo a la reforma, la opción, la facultad de intimarlo al trabajador cuando cumplía los 65 años para que inicie los trámites de jubilación. Bueno, ahora el empleador no puede hacerlo hasta que el trabajador cumple 70. Eso, bueno, digamos, tiene este análisis. El hecho de que el trabajador, una persona mayor, siga en el mercado laboral hasta los 70 años, por otro lado, le está impidiendo a una persona joven el ingreso al mercado laboral y por otro lado, se jubilan con más edad. Entonces, ¿qué le genera al Estado, al fisco, un ahorro de dinero en un jubilado que va a ingresar más tarde? Digamos, toda esta reforma, nos guste o no, tiene un trasfondo económico, de ajuste, digamos. Bueno, esos serían, digamos, los puntos fundamentales de la reforma. Básicamente, y la más importante y la más cuestionada, el cambio en la fórmula de movilidad, porque esto determina con qué montos además se van a jubilar los trabajadores, ¿sí? El tema de la posibilidad del trabajador de permanecer en su empleo hasta los 70 años y este 82% garantizado a los trabajadores que cobran la mínima, ¿sí? Y estuvieron 30 años aportando.